Llegamos al capítulo 23 de los 25 que tiene este primer tomo del Capital, donde Marx plantea lo que él denomina la ley general de la acumulación capitalista. Para él se produce en tres estadios, en tres fases. En una primera fase va a haber un aumento de la demanda de trabajo, un aumento de la fuerza de trabajo gracias al sistema capitalista. En la segunda fase, a medida que se va incrementando la tecnología y la productividad, se produce un descenso de la fuerza de trabajo. Y la tercera fase se acaba con la producción progresiva de una superpoblación relativa o ejército industrial de reserva, como dice él, es decir, a la producción de desempleados. Y el sistema capitalista siempre tiende a esto. Digámoslo con sus palabras. La primera fase lo denomina Marx como aumento de la demanda de fuerza de trabajo con la acumulación si permanece invariable la composición del capital. La composición del capital se refiere a la relación entre lo que él, recordemos, él había llamado capital constante, que es el capital invertido en los medios de producción, y el capital variable, que sería la masa salarial, por decirlo rápidamente, es decir, el dinero invertido en los trabajadores. Él tiene claro, igual que los economistas clásicos, que un incremento del capital lleva siempre consigo un incremento de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque el capitalista desea invertirlo en nuevas empresas. También dice que en ocasiones un exceso de capital puede llevar a aumentar los salarios. Pero al producirse más actividad también aumenta la demanda de fuerza de trabajo y tienden siempre a equilibrarse, a llegar al nivel de subsistencia que es lo que desea el capitalista. Él cita, por ejemplo, a John Beller, que es un tratadista de finales del siglo XVII, que dice textualmente: aunque una persona poseyese 100.000 acres de tierra y otras tantas libras esterlinas e igual número de cabezas de ganado, ¿qué sería sin obreros este hombre tan rico, más que un simple obrero? Y como son los obreros los que hacen a la gente rica, cuanto más obreros haya, más ricos habrá. El trabajo de los pobres es la mina de los ricos. Este tratadista que vivía en el antiguo régimen está describiendo lo que sucede actualmente. ¿Por qué? Porque, como ya he comentado antes, el régimen capitalista no es más que un régimen feudalista disfrazado, donde una población minoritaria vive del trabajo de los demás. En tiempos del feudalismo vivía de la tierra y actualmente vive de la propiedad de los medios de producción. Otro tratadista, citado por Marx de principios del siglo XVIII, Mandeville, propone mantener a todos en la pobreza, directamente. Dice, todas las naciones ricas están interesadas en que la mayor parte de los pobres, sin permanecer en la ociosidad, gasten siempre todo lo que ganen. En un país libre, en el que no se consiente la esclavitud, la riqueza más segura está en una muchedumbre de pobres trabajadores y aplicados. Para hacer feliz a la sociedad es necesario que la gran mayoría permanezca inculta y pobre. Es decir, tenían claro que el capitalista tiene que vivir de los obreros y cuanto menos ganen los obreros, más ganará él, por supuesto. El cinismo en ocasiones resulta apabullante. Otro tratadista, Eden, dice: algunos de los que no trabajan disponen de los frutos del trabajo de otros. Esto se lo tienen que agradecer los propietarios a la civilización y al orden, hijos de las instituciones burguesas, pues éstas han sancionado el que se puedan apropiar los frutos del trabajo sin trabajar. Lo que atrae a los pobres no es una situación mísera o servil, sino un estado de fácil y liberal sumisión. Es decir, este hombre decía que en el fondo era un estado benefactor, o sea, los ricos les daban trabajo a los pobres para que no se murieran de hambre, cuando en realidad son los pobres los que están manteniendo a los ricos, que si no hubiera pobres no podrían vivir, porque tendrían que ponerse a trabajar. Para Marx esto está muy claro, es el sistema de producción el que produce pobres y de poco sirve aumentar un poco el salario o el nivel de vida del trabajador, el régimen de producción es el mismo siempre. ¿Por qué? Porque el objetivo nunca será satisfacer las necesidades del trabajador, sino las del capital, que son las de generar plusvalía. Dice textualmente, la producción de plusvalía, la obtención de lucro, tal es la ley absoluta de este sistema de producción. Y es un sistema que se retroalimenta. Si los salarios crecen demasiado, el capital deja de crecer y de acumular, y por tanto de invertir. Y con eso baja la oferta de trabajo, y por tanto vuelve a bajar los salarios. ¿A qué nivel? Al nivel de las necesidades de explotación del capital, es decir, al nivel de subsistencia. Es el propio mecanismo del proceso de producción capitalista el que se encarga de vencer los obstáculos pasajeros que él mismo crea.
Hay que señalar que esta idea que expone aquí Marx, de que los beneficios de una empresa acaban siempre invirtiéndose en nuevas empresas que generan también trabajo, es una de las ideas clásicas de la economía liberal. Y es la idea que han resucitado los economistas neoliberales. Dicen que hay que dejar actuar a las empresas, promover la acumulación de capital para generar nuevos empleos. No hay nada que demuestre esto realmente. Es un postulado teórico, como tantos en la economía, que no tiene realmente unos datos por detrás que lo demuestren. No hay una correlación entre beneficios e inversión. Primero, porque un capitalista, que es lo más reacio a malgastar su dinero, no invertirá simplemente porque tenga mucho dinero, invertirá si ve oportunidades de negocio, oportunidades de sacar más dinero. Y estas inversiones no siempre pueden ser productivas, es más, en muchas ocasiones son puramente especulativas. Y luego hay algo que Marx no trata, porque en su tiempo realmente no se producía. Recordemos que estamos hablando del siglo XIX. Los obreros vivían con lo mínimo y se gastaban su jornal. No existía un elemento clave hoy en la economía actual, que es el ahorro familiar. Pero es precisamente la existencia de este ahorro, de esta posibilidad de ahorro y de las instituciones crediticias, lo que también invalida esta tesis neoliberal. Es decir, una empresa gana dinero. Entonces, este dinero sobrante se puede dar directamente al propietario de la empresa, a los accionistas, al capital, y este supuestamente lo va a invertir. Pero también puedes plantear la opción de aumentar los salarios de los trabajadores de esa empresa, que en el fondo es dinero generado por ellos, son sus plusvalías, lo que hoy en día los economistas llaman productividad. Si tú distribuyes todo este dinero entre los 1000 empleados de esta empresa, dirán, no, es que se lo van a gastar. Bueno, no, gastarán una parte y otro lo ahorrarán. Porque el ahorro es una de las bases también de la economía familiar. Y este dinero ahorrado acaba ¿en dónde? En las entidades crediticias, en los bancos. Y estos bancos utilizan este dinero para invertir. O sea que es falso que la única manera de producir nuevas inversiones es que todo el beneficio vaya al capitalista. Repartiendo ese beneficio entre los trabajadores también acaba en inversión y encima genera consumo. Esto queda claro en un ejemplo que he estado estudiando mientras escribía este videolibro. Es el ejemplo de la empresa Zara, de distribución y fabricación de ropa. En el 2016 publicó unos beneficios de 2.000 y pico millones de euros en todo el mundo, con una facturación global de más de 20.000 millones. Los datos están en internet, son fácilmente accesibles. En el artículo que leí calculaba que el negocio en España podía ser un 20% de esta cantidad, con lo cual calculé que habría unos 500 millones de euros de beneficios en España. Luego busqué información sobre el salario medio de los trabajadores de Zara, es realmente muy pobre. Los empleados de las tiendas de Zara cobran menos de 1.000 euros, los empleados de los almacenes también. Hace poco leí una noticia donde quería obligar a trabajar por 2,5 euros la hora, incluso los domingos. Son salarios basura prácticamente. Zara en España tiene 11.000 empleados, aproximadamente. 11.000 empleados generando 500 millones de euros de beneficio significa que cada empleado genera aproximadamente unos 50.000 euros de beneficio para la empresa. Sin embargo, está cobrando de media unos 12, unos 15.000 euros, como mucho. Es decir, que Zara podría pagar a sus empleados el doble e incluso el triple de lo que le está pagando ahora y seguiría ganando dinero. Si le pagas el doble a un empleado, los curitas no liberales dirán, bueno, pero es que un empleado lo que va a hacer es gastárselo. Eso lo dice como si fuera malo. Si en vez de ir todos los beneficios al accionista o a la cúpula directiva, como es el caso, va a los miles de trabajadores, imagínate, en vez de comprarse un nuevo coche muy caro el presidente ejecutivo, serán 10.000 empleados que comprarán 10.000 coches, contratarán 10.000 viajes, que contratarán 10.000 seguros médicos, que contratarán 10.000 nuevas actividades para sus hijos. En cambio, si todo este dinero va a un pequeño grupo de personas, no van a comprarse 10.000 coches entre todos, no van a generar 10.000 nuevos seguros médicos, no van a enviar 10.000 hijos al extranjero a estudiar. Es decir, el consumo genera mucha riqueza en una sociedad. Pero si el salario va al nivel de subsistencia, el consumo se reduce y no activa la economía. La otra falacia es que todo este incremento en el salario va a ser gasto. Es bueno que sea gasto, pero también se producirá ¿qué? El ahorro. Las familias ahorrarán.
Y este ahorro, como hemos dicho, acabará en inversión a través de las entidades crediticias. O sea que el resultado será el mismo. Pero es que la noticia es todavía más hiriente cuando poco después descubrimos en qué se ha gastado el dueño de la empresa, Amancio Ortega, estos 500 millones de euros de beneficio. Se los gastó en la compra de un edificio, del conocido como Torre Picasso, que está en Madrid, que se lo compró a otra empresa por aproximadamente 400, 500 millones de euros. Es decir, que todos los beneficios generados por Zara en España se consumieron en una única operación, que generó 0 empleos. Es un caso clarísimo que desmonta toda la teoría neoliberal de que los beneficios acaban en inversión. En este caso fue una operación puramente especulativa para aumentar su patrimonio y vivir de las rentas de alquiler de este edificio. No generó empleo ninguno. Pero es que suele ser habitual. Muchos millonarios lo que hacen es comprarse un edificio, comprarse un yate, comprarse un equipo de fútbol, invertir en arte moderno, comprarse una nueva casa en Miami. Es falso que todo el beneficio que va al capitalista acaba en inversión. Eso no es cierto. O incluso, en un caso que es muy habitual, pues el accionista elude el pago de impuestos mediante operaciones de ingeniería financiera que acaban con este dinero, con estos beneficios, en algún paraíso fiscal de alguna parte del mundo. O sea que ni siquiera este beneficio acaba invirtiéndose en el país que lo generó. Y sin embargo hemos visto que es mejor que este beneficio se distribuya entre trabajadores porque ellos van a generar consumo y también van a generar ahorro. La conclusión está clara. Nos están mintiendo. La economía liberal se basa en postulados falsos. En postulados no solo obsoletos, sino claramente falsos. Y hay alternativas que pueden ser mucho más productivas para la economía que intentar que el capital gane más y más y más y más dinero.